romántica, ¿no? Tenés que tener una sensibilidad expuesta, ¿no? Una sensibilidad bastante expuesta para amanecer así, decir quiero tal cosa, quiero tal otra, ¿no? Pero nosotros, como siempre, tenemos que hacer, y nos pasa sobre todo en la Argentina, nos bajan de una patada a la realidad. Estamos en una nube de humo allí y de repente tenemos que chocar con la realidad. Bueno, ahora la realidad la tienen que enfrentar todos, también los diputados que, en definitiva, van a tener que resolver qué va a pasar con esta ley bases que ha sido aprobada antes de ayer. Así que vamos a hablar con la diputada Caletti, Pamela Caletti se llama, es diputada de Innovación Federal, y ahora me parece que están pichetistas esta gente, así me dijeron. Vamos a averiguar qué dice. Diputada Caletti, Jorge Calvo la saluda, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo está, Jorge? ¿Qué tienen de pichetistas ustedes? No, nosotros somos un bloque independiente. En algún momento rodó la noticia de que conformaría un bloque con Pichetto, pero nosotros decidimos ser siempre un bloque desde el principio. Innovación Federal tenemos buena relación, obviamente, con Miguel Pichetto, y de hecho conversamos, pero como conversamos con el resto de los bloques también. Pero mantienen su identidad. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, vos tenés como los porteños siempre tienden a pretender absorberte y concentrarte. En realidad vos tenés dos lugares muy marcados, que es UP, que a todo dicen que no, Libertad Avanza junto con PRO, que a todo dicen que sí, no importa que sea, y tenés los sectores de centro, donde está UCR, hacemos que es de Pichetto, y donde estamos desde Innovación. Nosotros somos un bloque que responde a la lógica del federalismo y de los gobiernos provinciales, de las provincias de Río Negro, Misiones y Salta, y básicamente por eso tenemos una visión de gobernabilidad, de responsabilidad, más allá de las ideologías y los debates de eslogans, ¿no? Bueno, eso me encanta que se pueda. Hoy somos un bloque que representamos estas tres provincias en el Congreso de la Nación. Bueno, me encanta que se pueda explicar con la sencillez con que lo acaba de expresar Pamela Caletti, ¿no? Porque los extremos no siempre son buenos, el centro es un lugar donde uno puede moverse mejor, tal vez ser un poco más objetivo para analizar las cosas y de repente hacer lo bueno y señalar lo malo con mayor independencia, ¿no? Sí, es un poco más complejo porque obviamente es mucho más fácil decir a todo que no, a todo que sí. Claro. Hay diputados que ni siquiera leen lo que tienen que votar, es una cosa increíble. Hay otros obviamente que lo hacen con convicción, hay que destacar, pero es muy difícil por ahí tener que hacer análisis. Nuestro primer análisis es en función del federalismo, que nosotros somos representantes del pueblo, de las provincias, y entendemos que ese es nuestro primer mandato. Y obviamente en ese marco también de todos los derechos constitucionales, en mi caso de los salteños, el resto de los diputados de mi bloque, Misiones y Río Negro. Ahora, ¿cómo se vivió, por ejemplo, lo que sucedió en el Congreso de la Nación, específicamente en el Senado, con la famosa ley bases y el paquete fiscal? Ustedes lo habían aprobado en diputados, tenía media sanción, de hecho, ustedes, estamos hablando ya del bloque de Innovación Federal, habían tenido un voto positivo respecto de esto. Ahora, ¿cómo se vive? Porque va a retornar eso para su revisión a la Cámara de Origen, que son ustedes, para que, en definitiva, promuevan allí lo que tienen que promover, es decir, el análisis otra vez de las modificaciones que introdujo el Senado como Cámara Revisora y ir directamente a la sanción definitiva de la ley con la promulgación y demás. Sí, exactamente. En realidad, la Cámara, para lo que nos están escuchando, el proceso de sanción de las leyes implica que si diputado fue la primera, pasa a revisión a Senado, y Senado le introduce modificaciones o supresiones, vuelve a la de origen, que es diputado. Nosotros ahora solo lo que podemos hacer es aceptar o rechazar, no podemos agregar un punto, una coma, absolutamente nada. Eso está bueno para que la gente sepa. Sí, exactamente. Nosotros, la ley base, como ustedes saben,
tenía casi 1000 artículos. Cuando llega originariamente del Ejecutivo a diputados, nosotros aprobamos 232 solamente, menos de una cuarta parte, y hay muchas modificaciones. Por decirte la más importante, pedían declaración de emergencia por 2 años, prorrogable automáticamente por 2 más, o sea, 4 años de emergencia y delegación de facultades, algo que en Argentina nunca había pasado, y nosotros dijimos no, un solo año, que son los antecedentes que tiene la Argentina, con revisión del Congreso. Entonces, bueno, esa fue la primera modificación. Para que vamos, porque por ahí yo escucho mucho de que no, que aprobaron la ley base. No, la ley base eran casi 1000 artículos, quedaron 232 en diputados, y de esos 232 muchos con muchas modificaciones. Bueno, ahora, de hecho, la famosa ley ómnibus que se decía se acortó. Estamos hablando de un poco más de 200 y pico artículos, 232. Sí, exactamente. Casi 1000 tenía anteriormente. Recordemos que tenía medio ambiente, cultura, tenía bosques, ley de fuego, una locura. Más, todas esas cosas. Claro. No, la verdad que era absolutamente materia de género, que modificaba el Código Civil, régimen de sucesiones. Tenías desde la obligatoriedad de los matafuegos en los autos, la toga de los jueces, hasta la declaración de la emergencia en materia de energía. Entonces, bueno, esa ley, la verdad que el trabajo que hizo diputado fue tremendo, porque ya a Senado le pasó una ley mucho más, con mayor lógica, mucho más pulida, que obviamente podía ser perfeccionada. ¿Y ustedes la pudieron leer en el caso tuyo de Outes y la otra señora que comparte el bloque con ustedes? En el caso de la ley de los 1000 artículos, uno por uno, porque de hecho nos sentamos, esta ley base, a veces en diputados se trabaja, o generalmente se trabaja mucho con asesores, que hacen una primera lectura, con informes técnicos. Ahora, dada la complejidad que tenía esta, claramente me tuve que sentar yo con otros diputados de otros bloques, de ahí que, por ejemplo, con el bloque de Pichetto, con el UCR, tuvimos excelente con la coalición cívica de Lilita. También nos sentamos artículo por artículo a hacer las observaciones de cada uno de los lados. Además, para poder interpretar, porque hay gente, esto también hay que decirlo con mucha claridad, por eso se habla siempre de la idoneidad. ¿A qué pueden sentar a una señora que hasta hace poco tiempo hacía otra cosa, a que estudie esto? No puede tener idea, no le debe ni siquiera gustar, no puede interpretar correctamente lo que quiere decir cada artículo, qué modificaciones se le pueden imprimir, cuáles son los beneficios, cuál es el bien jurídico protegido. Es decir, hay un montón de cosas que hay que ver para legislar con responsabilidad. Totalmente. En el caso mío y nuestro, nosotros trabajamos mucho con el gobierno de la provincia de Salta, así que tengo que agradecer, bueno, en primer lugar al gobernador, que puso todos sus equipos técnicos. Cada uno de los artículos, cuando tocábamos temas de finanzas, hablaba con Divasur, con los asesores de Divasur, con Martín Ríos, con Cris Fiore, con cada uno en cultura, con Mario Peña, con cada uno de ellos. Fui conversando, me pasaban sus informes de qué cosa entendían que afectaba los intereses de la provincia, porque, digamos, más allá de que obviamente uno personalmente yo lo analizaba, trabajamos en devolución. Claro. La verdad, y lo mismo con los diputados que integran Misiones, trabajaron con los equipos técnicos del gobierno de Misiones y de Río Negro, pero a su vez también nos sentábamos los diputados, con diputados, como te decía, de Lilita Carrió, de Pichetto, Monzó, los de la UCR, porque la Libertad Avanza y PRO aprobaban todo. Bueno, del PRO también se sentaron, tengo que reconocer, a pesar de que tenían la decisión política de acompañar, trabajaron mucho en mejorarlo, pero de la Libertad no se sentaron porque aprobaban todo, y de UP no, porque desaprobaban todo. Y artículo por artículo fuimos viendo y cruzando visiones, entonces, y la verdad que es muy enriquecedor, porque ahí cada uno tiene una lectura de cada artículo. Estamos hablando de casi 1000 artículos, la verdad que han sido 6 meses de trabajo inhumano. Cada uno tiene visiones diferentes o ve cosas diferentes, ve riesgos diferentes, ve beneficios diferentes. Uno entiende, por ejemplo, cuando debatíamos que no esté en base, esté en paquete fiscal ganancia, para Salta el impuesto a la ganancia, que es coparticipable, es esencial porque el 70% de los ingresos de Salta son coparticipables. Pero cuando hablaba, por ejemplo, con un diputado que integra mi bloque de Río Negro, solo el 30% es la incidencia. A él le importan más las regalías por hidrocarburos. Y Neuquén, 12 o 14%. Entonces, ahí vos podés entender por qué los diputados del sur votan como votan y por qué los de centro y norte votamos como votamos. Porque, en definitiva,
nosotros que decimos, discutamos el piso de ganancia, que no paguen el laburante, los trabajadores, pero sí el empresario que vive en Puerto Madero y se distribuya para un crecimiento armónico en el país. O decir por qué, por ejemplo, patagónicos, todos pagan 22% más en el piso de ganancia, cuando es verdad que el costo de vida es mucho más alto en el sur, pero si sos gerente de banco cualquiera, te vas a vivir a Bariloche y tenés un beneficio un 22% menos que ganancia que, por ejemplo, si estableces las sucursales en el norte o en el interior del país hacia el norte, ¿no? Entonces, bueno, esa es la función de un diputado. Sí. Claramente es entender la problemática que vive su provincia, porque está representando los intereses de la gente. Entonces tiene que tomarse ese trabajo, como lo está señalando claramente Pamela Caletti, para interpretar y desarrollar a través de la legislación que tienen que hacer el área más productiva para que ese artículo o esa ley surta los efectos benéficos que todos estamos buscando, ¿no? Pero no hay ley contradictoria contra los derechos de las personas, simplemente tienden a regularlos y eso es lo que se tiene que hacer acá. Ya que hablaste del PRO hace un momento, vos sabés que tuvieron ellos una reunión de gabinete, con el jefe de gabinete, con Guillermo Francos, y el jefe del bloque de diputados del PRO, Ritondo, anunció que van a insistir ellos con la versión de la ley bases y el paquete fiscal que fue votada ya en la Cámara Baja. Así que, ¿cuál va a ser? Estuve en la reunión ayer a las 5 de la tarde, sí. Nos reunimos los presidentes de bloque, estaba Ritondo por el PRO, estaba Pichetto por Hacemos, yo por Innovación, sí. Estaba Rodrigo de Loredo por UCR, no me acuerdo, y por La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, por el MIR, que es el anterior presidente de La Libertad Avanza, no me voy a acordar en este momento, por Sago, había otro diputado. Sí, Ritondo en esa reunión sostuvo que ellos tenían la intención de insistir, y le digo, a ver, la votación terminó a las 4 de la mañana, nos reunimos ayer a horas de la votación, ni siquiera habíamos terminado de armar los cuadros sinópticos con las diferencias, con los fundamentos de la votación. ¿Por qué no analizamos? Porque por ahí Senado mejoró en algo, alguna cuestión, por lo menos lo analicemos, nos demos 24 horas para leerlo, analizarlo y en función de eso sostener que insistir o no. Insistir es sencillo en el sentido que nosotros cuando votamos dijimos esto es lo mínimo aceptable para nosotros, abajo de esto no hay forma. Sí. Nada de eso se modificó en Senado, en eso sí entiendo que tiene razón Ritondo. Si nosotros dijimos hasta acá llegamos, esto podemos llegar a acompañar al gobierno nacional dándole las herramientas y eso no se modificó. Pero quizás hay alguna norma que puede haber quedado mejor, más perfeccionada, cosas que nosotros entendíamos que tenía que ir a la reglamentación o pedimos que vaya a la reglamentación, puede haberlo incorporado Senado. Creo que hay que darse el tiempo para trabajar más en forma responsable, leer, porque es un órgano de gobierno el Senado. Claro, lógico. Tienen legitimidad de voto popular, veamos qué es lo que dijeron y en función de eso, obviamente insistir siempre es una posibilidad porque es lo que ya votamos. Ahora, el propio Francos, que se reunió con ustedes ayer, me dicen que él, en definitiva, insiste con que se repongan ganancias y bienes personales. ¿Cuál será, en todo caso, la conducta que van a adoptar ustedes como bloque allí sobre estos temas, no? Sí, como te decía, en materia de paquete fiscal tengo que hablarlo adentro del bloque porque, por ejemplo, como te decía, tengo diputados de Río Negro en los que a ellos el impuesto a las ganancias no les interesa porque para ellos no es significativo, 30%, pero, por ejemplo, Misiones y Salta es absolutamente significativo. Son fondos que pagan todas las personas en todo el país, es muy poca la gente que tributa en la Argentina, Salta, y es mucho más lo que recauda Salta por este tema. Entonces, que va a seguridad, a salud, a nuestros maestros. Entonces, bueno, ese es el análisis. En ese sentido, dentro del bloque, nosotros, a diferencia de otros bloques, no sancionamos ni mucho menos al diputado que pueda pensar diferente. Entendemos que defiende sus intereses y, bueno, habrá que hacer un análisis. Yo ahora estoy esperando que el ministro de Economía del gobierno de la provincia de Salta me haga un análisis de esta situación y en función de eso lo mismo Misiones y tomaremos una posición. En principio, cuando lo votamos,
fue de acuerdo a informes técnicos de los gobiernos provinciales, con lo cual en principio insistiríamos, salvo que de otra manera se compense esto, ¿no? Hay un tema que a nosotros nos toca muy de cerca, que es el tema de las regalías mineras. De hecho, hace 48 horas estuve hablando con las cámaras mineras y ahora, en la aprobación de esta nueva ley bases, se subió del 3 al 5% el tema de las regalías mineras para las inversiones, no las que están, sino las que van a comenzar. ¿Qué nos conviene hacer a nosotros? ¿Qué sugerencia van a tener ustedes o van a aceptar tal como vino esto así del Senado? Bueno, siempre obviamente que se paguen más regalías para nosotros es mejor. Ahora hay que ver cómo puede incidir en la responsabilidad en este tema, en el principio de igualdad respecto de uno u otro concesionario. Entonces hay que hacer un análisis mucho más profundo del tema. De hecho, tengo pendiente reunirme con el ministro de la Producción, con la gente de REMSA, para analizarlo en un todo global, porque a veces uno toca un tema, por ejemplo, tocaste bienes personales con ganancia y en cierta forma en algo se compensan. Es la lógica, se juega la lógica si vas a tributar al Estado por lo que ganas o por lo que tenés. Entonces, bueno, y acá con regalías, en principio, obviamente, mientras más altas sean las regalías, mejor sería porque más ingreso, en la medida en que no te frenen inversiones y el desarrollo productivo alrededor, porque si no, podés terminar perdiendo, pareciera que ganás, pero en definitiva podés llegar a perder porque se podrían migrar esas inversiones a otros lugares, ¿no? Bueno, las otras provincias mineras dicen que cobran el 5% de regalías. Pero el tema no pasa tanto por el porcentaje de las regalías, que no hace, digamos, a la esencia del tema, sino todo lo que buscamos nosotros como actividad que en apariencia es conexa, pero sin embargo se vuelve principalísima cuando uno analiza en profundidad el tema minero, todo lo que deja la minería al margen de lo que es la explotación misma. Totalmente. ¿No? Entonces, ese es el tema que más nos interesa, sin que eso afecte. Que se generan claro. Alrededor de la minería. Estamos pensando, no sé, en los proveedores, en el trabajo, en la calificación del tipo de trabajo que generan. Ese trabajo genera aportes, o sea, hay gente que luego el día de mañana para poder jubilarse y aportar, o sea, genera una reactivación económica importante, además de lo que sea responsabilidad social empresaria que también que se tiene que exigir, ¿no? a las mineras que se instalan en nuestra provincia. Ahora, el tema también hay que ver que no afecte la seguridad jurídica. Exactamente. Ese es un tema central para nosotros, sobre todo para Salta, porque si hay algo que Salta ha respetado a rajatabla, es precisamente el mantenimiento de la seguridad jurídica que le otorgó un plus sobre el resto de las provincias que también son mineras, ¿no? El solo hecho de tener un juzgado de minas, ¿no? Que lo maneja acá Victoria Mosman y demás, le valió a Salta que inclusive a nivel internacional sea reconocida. Entonces no podemos perder ese estatus. Exactamente, tal como lo decís vos, Jorge, o sea, Salta se ha caracterizado a lo largo del tiempo y pasando distintos gobiernos en ser seria en sus políticas públicas en materia minera, eso le ha valido un reconocimiento internacional. Entonces, bueno, eso también es lo que tenemos que evaluar. Claro. Me parece que, bueno, estamos a menos de 24 horas de que el Senado haya terminado, estamos analizando cada uno de los artículos y después tenés que analizarlo en su conjunto, porque justamente a diferencia de otras leyes, que para mí fue un error del gobierno mandar esta ley base ómnibus con 1000 artículos, sí. Porque era preferible mandar una de ganancia, una de bienes personales, como se usan históricamente en Argentina, una de inversiones, metieron todo y entonces termina todo mezclado con todo, entonces no puedes analizarlo en forma aislada. Hoy lo que tenemos que hacer, que estamos armando, es la cantidad de modificaciones que hizo Senado, ver cuáles son sus fundamentos, porque acá no es una cuestión de ego, yo ya voté esto, entonces voy a sostener esto, porque entonces ¿para qué existe el proceso de sanción de las leyes, de la posibilidad en la Constitución de insistir o no? Entonces, ver cuáles son las modificaciones, cuáles son los fundamentos, cómo impactan, porque algunas modificaciones impactan de manera diferente en diferentes provincias o a nivel país, y en función de eso, en el dictamen que va a ser el martes 25, seguramente el dictamen dirá, a estas modificaciones se las acepta, a estas modificaciones se las rechaza. Está clarísimo. Y la última pregunta que tiene que ver con el blanqueo de capital, que también fue aprobado,
eso obviamente ya dentro del paquete fiscal. ¿Cómo lo ven eso, Pamela? Bueno, todo lo que ya fue aprobado sin modificaciones pasa directa, o sea, hoy no tenemos ley porque hasta tanto no la vuelva a tratar y ratifique el diputados, no tenemos ley en general porque cada uno de estos blanqueos, moratorios son parte de una ley. Claro. Con lo cual todavía no tenemos ley, pero ya está el consentimiento de ambas cámaras, que se necesita resolver lo otro. Me parece, bueno, en momentos de crisis siempre ha habido blanqueos y moratorias. El blanqueo moratoria en sí son herramientas de política financiera. Lo que sí obviamente va a ser importantísimo que el Poder Ejecutivo controle el origen de los fondos, ¿no? Pero eso pasa siempre en todos los blanqueos en todos los países del mundo. El propio gobernador festejó mucho el tema, sobre todo porque se incluyó el tema del capítulo tabaco, sí, que fue, digamos, una lucha que la empezó él en solitario y después se agregaron otros que comprendieron la importancia de apoyar esto y finalmente fue aprobado. Ahora, ¿cómo seguirá esta historia? Y tabaco ya está aprobado por Senado. La verdad que fue un logro para las provincias tabacaleras, pero para todo el país. Primero, el primer logro fue lograr instalar el tema en la agenda del Congreso, que la gente, que toda Argentina se enteró que pasaba, ¿no? Que había un porque nadie sabía de eso. No, tal cual. Entonces, la verdad que el gobernador Gustavo Sáenz lo visibiliza, lo impulsa, se puso el tema al hombro. Lo acompañamos, bueno, los 3 diputados salteños, Vega, Utes y yo, que la primer ley bases, incluso tomé la palabra en el recinto porque la habían sacado y no logramos los consensos para poder sostenerlo. Se cayó esa ley base y en esta segunda ley bases seguimos trabajando y lo logramos. La verdad que que se lo haya sostenido Senado para nosotros es muy importante. Ahora, aun cuando no lo hubiésemos obtenido, para nosotros era importante porque visibilizábamos ante la sociedad quienes estaban a favor de que los evasores paguen en materia de tabaco, el señor Tabaco y compañía, y quienes querían que en vez de que el ajuste recaiga sobre el pueblo, los jubilados, recaiga sobre estos tipos que están evadiendo y se recaude desde ahí, ¿no? Y además la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que digamos en una situación casi paralela, también lo obligó a pagar y que además en forma retroactiva se haga cargo de lo que dejó de pagar en el año 2018 y lo haga hasta el año 2023, ¿no? Eso sí, también es muy importante. Es una apreciación personal mía, pero la verdad que la Corte tuvo mucho tiempo la causa para tratamiento. Si lo hubiese sacado antes de que tengamos que dar el debate en Senado, quizá no hubiese sido tan difícil. Pero bueno, lo bueno es que de última creo que diputados también visibilizó una necesidad y una situación que quizás algo tuvo que ver también, por lo menos con la premura en que salga el fallo, porque bueno, obviamente a mi criterio el fallo es correcto. Y tal vez lo que han hecho diputados impulsó a la Corte a hacerlo más rápido. En la agenda pública, eso no tengo ninguna duda, y todo el mundo empezó a preguntar quién es el señor Tabaco, pero ¿por qué? Ajá. ¿Por qué diputados de la Libertad Avanza o tabacaleros de Salta, los 3 diputados de la Libertad Avanza de Salta, por ejemplo, votaron en contra cuando era un proyecto del Ejecutivo? Cuando el presidente hablaba de valijas, valijeros, coimas, resulta que después el propio oficialismo, la Libertad Avanza, retira el proyecto y vota en contra. O sea, parece que no sabían a dónde iban las valijas, no sé. Pero bueno, por suerte logramos visibilizar esta situación y logramos los números para que Argentina tenga más ingresos, nuestros productores tabacaleros y también ANSES, porque hay un FAS, que es un impuesto que paga el cigarrillo, que va al ANSES. Entonces, y la provincia también, porque lo que recauda Nación es coparticipable en este tema. Son todas las jurisdicciones. Las 23 jurisdicciones, vos tenés internos a IVA, que es coparticipable, tenés FED, que es Fondo Especial de Tabaco, que va a las 7 tabacaleras, FAS, que va al ANSES, ¿sí? Claro. Y finalmente tenés ingreso bruto, que lo cobra cada una de las provincias en la que se vende un paquete de cigarrillos. Exactamente. Entonces, era inentendible porque no quieren recaudar miles de millones de dólares que eran coparticipables, distribuibles. Bueno, por suerte el Senado lo sostuvo. No fue fácil tampoco, pero se sostuvo. Muy bien, diputada Pamela Caletti, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias.
Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.